Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que brota del corazón de Cristo y se derrama como bálsamo sobre el alma cansada, repose sobre ti en este nuevo amanecer que no es simplemente el inicio de un día más en el calendario, sino una convocatoria divina, un punto de encuentro entre tu fragilidad humana y la fidelidad eterna del Dios que te llamó por tu nombre, antes de que existiera el tiempo. Porque cuando abres los ojos y el sol apenas comienza a pintar el horizonte, no estás despertando solo a una rutina. Estás despertando a una oportunidad sagrada de levantar tu voz y responder al llamado que el mismo Señor declaró en el libro de Jeremías 33:3, cuando dijo con autoridad inquebrantable: «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Una promesa que no es metáfora poética ni consuelo emocional, sino decreto celestial que atraviesa generaciones y se planta hoy frente a ti como una invitación viva. Clamar no es repetir palabras al aire, ni cumplir con un hábito religioso aprendido por tradición. Clamar es desnudar el alma, es reconocer que tus fuerzas tienen límite, pero que el poder de Dios no conoce fronteras. Es admitir que el ruido de la vida ha intentado ahogar tu esperanza, pero que todavía dentro de ti arde una chispa de fe que se niega a morir, porque cuando el Señor dice clama, está diciendo: confía, depende, entrégate, y esa orden amorosa rompe la autosuficiencia y activa lo sobrenatural, ya que el clamor genuino no nace de la comodidad, sino de la necesidad profunda de un corazón que entendió que sin Dios puede respirar, pero no puede vivir plenamente. Tal vez has llegado a este amanecer con preguntas que no tienen respuesta, con batallas que parecen repetirse como ciclos interminables, con silencios que te hicieron pensar que el cielo estaba cerrado. Pero la verdad es que el silencio de Dios jamás ha sido abandono, siempre ha sido taller, proceso, formación interior, porque mientras tú clamabas esperando movimiento externo, Él estaba produciendo transformación interna. Y muchas veces el milagro mayor no es la puerta que se abre, sino la persona en la que te conviertes mientras esperas frente a esa puerta, porque el carácter que se forja en la espera tiene un peso eterno que ninguna respuesta instantánea podría producir. Cuando levantas tu voz en medio del cansancio y dices: Señor, te necesito, no estás pronunciando debilidad, estás activando dependencia santa, estás declarando que tu confianza no descansa en estrategias humanas, sino en la soberanía de un Padre, que ve el final desde el principio. Y por eso el clamor no es manipulación espiritual ni fórmula mecánica para obtener resultados inmediatos, es alineación del corazón con la voluntad perfecta de Dios. Es aceptar que su respuesta puede venir como un sí que abre caminos, como un no que protege tu destino, o como una espera que madura tu fe. Pero siempre vendrá cargada de propósito, porque Él no solo responde peticiones, Él revela dimensiones que tu mente natural jamás podría imaginar. La segunda parte de la promesa en el libro de Jeremías no dice simplemente que responderá, dice que enseñará cosas grandes y ocultas, y esa palabra ocultas implica profundidad, misterio, revelación que no está disponible para el espectador pasivo, sino para el hijo que se atreve a clamar con reverencia y perseverancia, porque hay secretos del reino que solo se confían a corazones rendidos, y cuando decides buscar más la presencia que la solución, más el rostro que la bendición, más la comunión que el resultado, entonces descubres que el mayor regalo no es lo que recibes, sino lo que conoces de Dios en el proceso. A lo largo de la historia bíblica, cada clamor auténtico generó intervención divina, no porque Dios necesitara ser convencido, sino porque el clamor posiciona al corazón en el lugar correcto, para recibir lo que el cielo ya había dispuesto. Y aunque hoy no estés frente a un mar que necesita abrirse, ni en una prisión física que requiera liberación visible, sí enfrentas mares emocionales, prisiones mentales, desiertos espirituales que solo pueden ser atravesados cuando tu voz se eleva por encima del miedo,
y declara que el Dios que respondió ayer sigue siendo fiel hoy, porque su naturaleza no cambia y su fidelidad no caduca. Quizás has sentido que oras y todo parece igual, que clamas y el entorno no se modifica, que lloras y el techo parece devolver tus palabras, pero lo que no ves es que en el ámbito invisible ya hay movimiento, ya hay ángeles siendo enviados, ya hay circunstancias alineándose, ya hay procesos activándose, que desembocarán en el momento exacto determinado por la sabiduría eterna, porque Dios no trabaja bajo la presión de tu reloj, sino bajo la precisión de su propósito. Y cuando finalmente la respuesta se manifieste, comprenderás que cada segundo de espera fue parte de una arquitectura perfecta que solo Él podía diseñar. Clamar transforma la atmósfera, pero también transforma la identidad, porque al reconocer tu incapacidad declaras su suficiencia. Al aceptar tu limitación celebras su omnipotencia, y en ese intercambio sagrado tu corazón se limpia de orgullo. Tus motivaciones se purifican y tu fe deja de depender de resultados visibles para sostenerse en la convicción de que quien prometió es fiel para cumplir. Y esa convicción es la que te permite adorar incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. Confiar cuando no entiendes, perseverar cuando las fuerzas flaquean, porque el clamor auténtico no es emoción pasajera, sino decisión profunda. En este amanecer, no estás siendo invitado solo a pedir soluciones, estás siendo convocado a experimentar revelación, a cambiar la expectativa limitada por una visión más amplia, donde Dios no solo resuelve el problema inmediato, sino que reordena tu interior, sana heridas que ni siquiera habías identificado, fortalece áreas débiles de tu carácter y te posiciona para responsabilidades mayores que antes no estabas preparado para asumir. Porque un padre amoroso no concede todo lo que el hijo desea si eso compromete el destino que ha diseñado para él. Y por eso cada respuesta divina, incluso la que duele al principio, está impregnada de sabiduría redentora. Si hoy te sientes al borde del desánimo, si la repetición de intentos fallidos ha intentado convencerte de guardar silencio, escucha con claridad espiritual. El cielo no se cierra ante un corazón sincero. Y aunque el enemigo susurre que tus oraciones no tienen efecto, la verdad eterna es que cada clamor queda registrado delante del trono de Dios. Cada lágrima tiene valor, cada suspiro es interpretado por el Espíritu Santo. Y nada se pierde cuando se eleva con fe, porque el clamor sembrado en obediencia siempre produce cosecha en el tiempo señalado. Este día puede ser diferente no por ausencia de desafíos, sino por la conciencia de que no los enfrentas solo. Porque cuando comienzas la mañana alineando tu corazón con la promesa divina, activas una perspectiva distinta, donde cada situación se convierte en escenario para que la fidelidad de Dios se manifieste. Y aun si la respuesta que esperas no llega hoy, puedes caminar con paz sabiendo que el proceso ya está en marcha, que la revelación ya está siendo preparada, que la enseñanza prometida en el libro de Jeremías ya está tomando forma en dimensiones que tus ojos naturales todavía no perciben. No dejes de clamar, no reduzcas tu fe al nivel de lo inmediato. No midas la fidelidad de Dios por la velocidad de los resultados, porque el clamor perseverante es señal de madurez espiritual, es evidencia de que has decidido confiar más en el carácter de Dios que en la fluctuación de tus circunstancias. Y cuando esa postura se arraiga en tu interior, te vuelves inquebrantable, no porque la vida sea fácil, sino porque tu confianza tiene fundamento eterno. Permanece en ese lugar de intimidad, donde tu voz se eleva no para exigir, sino para rendirse, no para imponer tu agenda, sino para abrazar la voluntad divina, no para manipular el cielo, sino para alinearte con él, y permite que este amanecer marque un antes y un después en tu caminar espiritual, porque has entendido que clamar es más que pedir, es creer sin ver, es esperar con gozo, es declarar en medio del valle que la respuesta viene en camino. Y cuando finalmente llegue podrás mirar atrás y decir con gratitud profunda que cada lágrima, cada silencio y cada oración fueron piezas indispensables del testimonio
que hoy estás viviendo. Que este día camines con la certeza de que el Dios que te invita a clamar ya ha inclinado su oído hacia ti, que su respuesta no es posibilidad sino promesa, que su revelación no es teoría sino experiencia, y que al cerrar esta reflexión tu fe no sea la misma que al comenzarla, porque has decidido confiar en el Dios que responde, que enseña, que transforma y que jamás abandona a quien levanta su voz con SINCERIDAD. Y mientras continúas en este estado de comunión reverente, comprende con profundidad teológica y convicción existencial que el acto de clamar no es simplemente una manifestación emocional circunstancial, sino una activación deliberada de dependencia absoluta que reconfigura la estructura interna de tu identidad espiritual. Porque cuando tu voz se eleva desde la vulnerabilidad consciente, estás reconociendo la supremacía incuestionable de aquel que gobierna sobre lo visible y lo invisible, sobre lo tangible y lo trascendente, y esa confesión implícita de insuficiencia humana abre espacio para que la omnipotencia divina intervenga con precisión providencial y sabiduría inescrutable. Hay dimensiones del carácter que solo se desarrollan en escenarios de prolongada incertidumbre, porque la inmediatez raramente produce madurez y la comodidad casi nunca engendra profundidad. De modo que cuando el Señor permite temporadas donde la respuesta parece diferirse, no lo hace por indiferencia, sino por formación, no por negligencia, sino por refinamiento, ya que la fe auténtica no se consolida en la satisfacción instantánea, sino en la perseverancia expectante, que continúa creyendo aun cuando los indicadores externos no confirman movimiento alguno. Y es precisamente en esa persistencia silenciosa donde el alma se robustece, la convicción se solidifica y la esperanza adquiere consistencia inquebrantable. Cuando interiorizas la declaración profética registrada en el libro de Jeremías, comprendes que la promesa de revelación no se limita a información adicional, sino a transformación estructural, porque las cosas grandes y ocultas no son meramente datos desconocidos, sino perspectivas eternas, estrategias divinas, comprensiones superiores que reordenan tus prioridades y expanden tu discernimiento espiritual hasta el punto en que comienzas a interpretar tus circunstancias, no desde la óptica de la ansiedad, sino desde la plataforma de la soberanía, entendiendo que cada retraso aparente es, en realidad, una sincronización exacta con un propósito mayor que supera tu percepción limitada. Es imprescindible que asimiles que el clamor genuino no opera como transacción utilitaria, donde ofreces palabras esperando beneficios inmediatos, sino como rendición integral, donde colocas tu voluntad, tus aspiraciones y tus temores en el altar de la confianza absoluta, permitiendo que el diseño divino prevalezca sobre tus proyecciones personales. Y esa cesión consciente de control no disminuye tu dignidad, sino que la eleva, porque reconoces que el arquitecto del universo posee una comprensión infinitamente superior de tu destino, que la que podrías elaborar mediante análisis finitos y previsiones humanas. En ocasiones experimentarás lo que podría denominarse una pedagogía del silencio, donde la ausencia de señales explícitas se convierte en el aula donde aprendes a distinguir entre impulsividad y obediencia, entre deseo y dirección, entre emoción y revelación, y aunque esa etapa pueda resultar desconcertante, es precisamente allí donde tu discernimiento se afina y tu dependencia se profundiza, ya que comienzas a valorar no solo la manifestación espectacular, sino también la orientación sutil, el susurro imperceptible, la paz inexplicable que confirma que, aun sin estruendo, Dios está operando con meticulosidad sobrenatural. No subestimes la trascendencia de cada palabra pronunciada en intimidad devocional, porque el clamor perseverante establece precedentes espirituales que alteran trayectorias futuras.
y aunque el resultado no sea inmediatamente verificable, la realidad espiritual no se rige por cronologías humanas, sino por determinaciones eternas, de modo que aquello que hoy siembras en forma de oración consistente mañana se manifestará como testimonio irrefutable de fidelidad divina. Y cuando observes la materialización de lo prometido, comprenderás que ningún suspiro fue desperdiciado y que cada instante de espera contribuyó a la magnitud de la respuesta. Existe una correlación directa entre profundidad de clamor y amplitud de revelación, porque quien se aproxima superficialmente obtiene consuelo pasajero, pero quien se sumerge con hambre genuina recibe entendimiento expansivo, dirección estratégica y fortalecimiento estructural. Y esa profundización no solo impacta tus circunstancias inmediatas, sino que redefine tu cosmovisión completa, permitiéndote caminar con estabilidad en medio de la volatilidad y con serenidad en medio de la presión, sabiendo que tu fundamento no descansa en variables cambiantes, sino en la constancia inmutable del carácter divino. Si hoy te encuentras transitando un valle de prolongada expectativa, rehúsa interpretar la demora como negación definitiva, porque la historia redentora demuestra reiteradamente que los intervalos más extensos preceden a intervenciones más trascendentales, y que la magnitud del propósito frecuentemente requiere procesos de preparación igualmente significativos. De manera que la espera no es evidencia de desinterés celestial, sino indicio de calibración precisa, donde cada elemento está siendo alineado para que la respuesta no solo resuelva una necesidad momentánea, sino que inaugure una temporada de expansión, restauración y propósito multiplicado. Permite que tu lenguaje interior evolucione desde la queja circunstancial hacia la proclamación confiada, reemplazando narrativas de desesperanza por declaraciones fundamentadas en la promesa irrevocable de que aquel que invitó a clamar también se comprometió a responder, y que su respuesta incluirá revelación proporcional a tu disposición de escuchar y obedecer. Porque no se trata únicamente de recibir instrucciones, sino de transformarte en alguien capaz de administrarlas con responsabilidad y gratitud. Continúa entonces, elevando tu voz con convicción robustecida, no porque todo esté resuelto, sino porque tu confianza ha sido reposicionada, no porque comprendas cada detalle, sino porque has decidido descansar en la sabiduría superior. Y mientras avanzas en este día con determinación renovada, mantén arraigada en tu conciencia la certeza de que el clamor persistente jamás queda suspendido en el vacío, sino que asciende ante el trono eterno y activa respuestas que, cuando se manifiesten, superarán tus expectativas más elaboradas y confirmarán que la fidelidad divina no solo es doctrina proclamada, sino experiencia, punto. Y en esta profundización progresiva de tu entendimiento espiritual, es imprescindible que internalices con absoluta claridad que la dinámica del clamor perseverante no constituye una reacción circunstancial ante la adversidad transitoria, sino una reconfiguración ontológica de tu dependencia existencial, porque cuando eliges sostener tu voz en dirección al trono eterno, aun en ausencia de validaciones inmediatas, estás afirmando con contundencia que tu esperanza no se sustenta en la variabilidad de los acontecimientos, sino en la inmutabilidad del carácter divino, cuya fidelidad trasciende cronologías, diagnósticos, probabilidades estadísticas y limitaciones empíricas. La maduración de la fe auténtica exige procesos de dilatación temporal que desafían la impulsividad humana, ya que nuestra naturaleza, inclinada a la gratificación instantánea, necesita ser sometida a una pedagogía de paciencia estructural que fortalezca la resistencia interior y consolide la convicción profunda, de modo que el alma aprenda a descansar en la promesa, aun cuando la materialización visible permanezca en estado de gestación invisible. Porque lo que para ti parece demora improductiva, para Dios es articulación meticulosa de circunstancias, sincronización estratégica de voluntades y alineación providencial de escenarios futuros que todavía no logras dimensionar. Cuando el Señor declara que enseñará cosas grandes y ocultas,
no está ofreciendo información superficial ni conocimiento anecdótico, sino revelación trascendental que expande tu marco interpretativo y reordena tus prioridades existenciales, porque esas realidades ocultas incluyen comprensión de propósito, discernimiento de asignaciones, entendimiento de temporadas y percepción de oportunidades que permanecen inadvertidas para quien no ha desarrollado sensibilidad espiritual mediante la constancia devocional, y es precisamente en la disciplina del clamor prolongado donde tu percepción se refina, tu intuición se purifica y tu capacidad de reconocer dirección divina se intensifica con precisión extraordinaria. Existe una transformación silenciosa que ocurre mientras perseveras en oración, una transformación que no siempre es perceptible en el ámbito externo, pero que es absolutamente determinante en la arquitectura interna de tu carácter. Porque cada vez que decides confiar en lugar de desesperarte, cada vez que eliges adorar en vez de quejarte, cada vez que sostienes tu expectativa sin rendirte al cinismo, estás edificando una fortaleza interior que no depende de resultados favorables, sino de convicciones inquebrantables, y esa fortaleza se convierte en el fundamento sobre el cual podrás administrar con sabiduría la respuesta cuando finalmente se manifieste. No subestimes la sofisticación divina en el manejo de los tiempos, porque la eternidad opera bajo parámetros que superan tu comprensión cronológica, y lo que interpretas como prolongación innecesaria puede ser, en realidad, la única forma de garantizar que la respuesta no solo satisfaga tu necesidad inmediata, sino que también preserve tu integridad futura, proteja tu propósito asignado y consolide tu crecimiento espiritual, ya que un milagro prematuro sin carácter consolidado puede convertirse en carga insoportable, mientras que una respuesta recibida en el momento preciso produce expansión sostenible y testimonio perdurable. En la intersección entre tu clamor persistente y la soberanía incuestionable de Dios, se desarrolla un intercambio sagrado, donde tu fragilidad es absorbida por su suficiencia y tu incertidumbre es reemplazada por su dirección, generando una estabilidad que no depende de la eliminación inmediata del problema, sino de la certeza de acompañamiento constante, porque la presencia divina no siempre erradica instantáneamente la tormenta, pero sí transforma al navegante en alguien capaz de atravesarla con serenidad sobrenatural y confianza irreductible. Es crucial comprender que el silencio divino no constituye ausencia relacional, sino estrategia formativa, porque en ese espacio donde aparentemente no hay respuestas audibles, se cultiva una intimidad más profunda, una dependencia más genuina y una sensibilidad más aguda a la dirección sutil. Y aunque tu mente anhele confirmaciones explícitas, tu espíritu está siendo entrenado para reconocer la guía interna, la paz inexplicable y la convicción serena que actúan como indicadores inequívocos de que Dios continúa gobernando cada detalle con precisión absoluta. Mientras transitas esta temporada de expectativa prolongada, permite que tu lenguaje interior sea saturado de proclamaciones fundamentadas en la promesa irrevocable registrada en el libro de Jeremías, porque la repetición consciente de verdades eternas reconfigura tus patrones cognitivos y desplaza narrativas derrotistas que intentan instalarse mediante la frustración acumulada. Y cuando tu mente se alinea con la fidelidad divina, tu percepción cambia, tu actitud se robustece y tu esperanza adquiere una densidad espiritual que no puede ser erosionada por circunstancias adversas. Recuerda que el clamor no solo altera contextos externos, sino que recalibra intenciones internas, depura motivaciones ambiguas y purifica expectativas desordenadas, de modo que aquello que inicialmente pedías por conveniencia personal termina siendo transformado en una búsqueda más elevada de propósito eterno. Y esa transición de enfoque es evidencia inequívoca de que la respuesta ya está operando dentro de ti antes de manifestarse alrededor de ti, porque el mayor milagro
no siempre es la modificación de la circunstancia, sino la metamorfosis del corazón que aprende a desear lo que Dios desea. Persevera, entonces, con determinación consolidada y confianza expansiva, sabiendo que cada instante invertido en comunión reverente está produciendo acumulación de gloria futura, y que la respuesta que emergerá no será fragmentaria ni insuficiente, sino integral, estratégica y proporcional a la profundidad de tu rendición. Porque aquel que prometió responder no improvisa soluciones temporales, sino que diseña intervenciones magistrales que armonizan con su propósito eterno y con la versión más madura, fortalecida y consciente de ti mismo, que estás siendo moldeado a través del proceso. Avanza en este día con una convicción intensificada, con una expectativa magnificada y con una serenidad inquebrantable, comprendiendo que tu clamor no está suspendido en el vacío, sino sostenido en la eternidad, y que la fidelidad de Dios, lejos de ser concepto abstracto, es realidad dinámica que se manifestará con exactitud impresionante, confirmando que cada lágrima fue contabilizada, cada palabra fue escuchada y cada momento de perseverancia fue esencial para la magnitud de la revelación que está por desplegarse ante tus ojos con contundencia gloriosa.